Vamos a ver el concepto de sombras en perspectivas a un punto de fuga. Comenzamos con la figura descriptiva de un elemento cualquiera. Partimos dibujando la línea de tierra y a una cierta altura la línea de horizonte. Sabemos que el rayo principal de visión pasa de manera perpendicular a las dos líneas anteriormente nombradas, y cuando este rayo se intersecta con la línea de horizonte obtenemos el punto de fuga de la perspectiva. Si tenemos un objeto cualquiera apoyado, en este caso en la línea de tierra, y a ese objeto debemos obtenerle la sombra, nosotros tenemos que ubicar el sol o el punto luminoso siempre, y esto que quede claro, siempre apoyado sobre la línea de horizonte. En el caso particular de que queramos obtener la sombra sobre el ángulo superior izquierdo del objeto, debemos ubicar el punto luminoso, como les decía, apoyado en la línea de horizonte y hacia abajo de la misma. Quiere decir que nos estaría quedando entonces el sol en planta apoyado sobre la línea de horizonte y el sol en altura hacia abajo, para que la sombra se nos proyecte en el ángulo superior izquierdo del objeto. Bien, una vez que tenemos ubicado entonces el objeto y el punto luminoso o sol, unimos la base del punto luminoso, o sea, el sol en planta, con la base del objeto. Unimos esos dos puntos y posteriormente la altura del punto luminoso, o sea, el sol en altura, con la altura del objeto. Y ahí obtenemos el punto donde se va a proyectar la sombra. Como este objeto tiene un detalle aquí arriba que lo hace parecer a una vela o a un fósforo, entonces la sombra de ese objeto consistirá en este elemento sobre el piso. Ahora bien, si necesitamos obtener la sombra sobre el ángulo superior derecho del objeto, deberemos colocar el sol siempre sobre línea de horizonte, el sol en planta, y hacia abajo de la línea de horizonte, de nuevo, pero ya hacia el otro sector. Acá tendríamos entonces el sol en altura. Y procedemos de la misma manera. Unimos el sol en planta con la base del elemento y el sol en altura con la altura del elemento. Si tiene algún detalle, como en este caso, también unimos esa altura. De modo tal que la sombra de ese objeto nos quedará proyectada hacia el ángulo superior derecho del mismo. Un punto a tener en cuenta: siempre la ubicación del sol debe estar alejada del punto de fuga, si no la sombra nos va a quedar de alguna manera irreal. Como parte de la aplicación de la sombra en perspectiva a un punto de fuga, y para que la sombra nos dé en los ángulos superior, izquierdo o derecho, hagamos el siguiente ejercicio. Como de costumbre, tenemos dibujado el objeto a obtener la sombra en un punto de fuga, dibujado en planta. En este caso está apoyado sobre la línea de cuadro. Sabemos que debemos encuadrar ese objeto para obtener el punto del observador. Una vez que tenemos encuadrado, nos fijamos qué puntos del elemento en planta están sobre la línea de cuadro, lo que nos asegura que esos puntos están en verdadera magnitud, y empezamos a proyectarlos
hacia la línea de tierra. De ahí ya tenemos la referencia de las dos líneas de guía hacia el punto de fuga que nos van a permitir construir la perspectiva. Bien, punto por punto vamos llevando hacia el observador hasta que toca con la línea de cuadro la proyección, elevamos hasta las líneas de referencia de la fuga y ahí vamos construyendo la perspectiva según habíamos visto en clases anteriores. Una vez que tenemos definida la perspectiva a un punto de fuga, nos queda determinar a dónde vamos a ubicar el punto luminoso o sol. Si, como en este caso dijimos, queremos obtener la sombra sobre el ángulo superior izquierdo del objeto, quiere decir que la sombra la tendríamos que tener como resultante en este sector. Por lo tanto, y fijándonos en la teoría anteriormente citada, vamos a tener que ubicar el rayo del sol, por supuesto como siempre, apoyado sobre la línea de horizonte y ahí tendríamos el sol en planta. La altura, siempre que sea un poco más alto aproximadamente que la altura del objeto al cual le tenemos que obtener la sombra. Entonces ahí tendríamos la altura del sol. Y como habíamos dicho anteriormente, tenemos que unir a través de líneas auxiliares el punto del sol en planta con los puntos de la base o del apoyo del objeto al que le estamos obteniendo la sombra. Y tratando de realizar una secuencia de puntos de manera que nos permita observar claramente cuáles son las caras que nos están proyectando sombra y cuáles son las caras que van a estar iluminadas. En este caso particular no se observan sombras propias porque tanto esta cara lateral del objeto como la cara posterior del mismo son las que están en sombra y están en este caso ocultas a nuestra vista. ¿Sí? Entonces, ese es el recorrido que vamos a tener nosotros para buscar la sombra. Partimos, como decíamos, sol en planta y primera arista que nos estaría proyectando la sombra. Sol en altura y la altura correspondiente de esa arista. Ahí estaría el punto en sombra. Vamos al siguiente. Sol en planta con la altura correspondiente y obtenemos el siguiente punto de sombra. Como es la sombra esta parte de la arista vertical, su sombra, según la teoría, va a dirigirse hacia el sol en planta. Vamos a la siguiente arista. La siguiente arista se dirige hacia el punto de fuga. Por teoría, la sombra de esa arista también se dirigirá hacia el punto de fuga. Aquí tenemos otra elevación de la arista. Entonces, como nos sirve la misma proyección a la planta, vamos a la altura. Sol en altura, altura de la arista, y así obtenemos el siguiente punto de sombra. Arista vertical, su sombra se dirige hacia el sol en planta. Bien. Y por consiguiente tenemos la siguiente arista que también parte de la base del elemento, por lo tanto esa base va al sol en planta y su altura irá al sol en altura, obteniéndose este punto. ¿Qué pasa acá? La arista está fugada hacia el punto de fuga, por lo tanto su sombra también irá hacia el punto de fuga. La siguiente arista que nos proyectará sombra será esta. Vamos al sol en planta con la base de la arista y nos dirigimos al sol en altura con la altura de dicha arista, obteniendo este punto. Ese punto se une con el anterior. ¿Y qué podemos observar aquí? Que como esa arista era paralela a la línea de tierra, su sombra seguirá siendo paralela a la línea de tierra. Finalmente, esa arista
va hasta el piso de manera vertical, por lo tanto, ese sector de sombra se dirigirá hacia el sol en planta, y como acá está tapada por el cuerpo, ya nos queda como resultado esta sombra del elemento en forma en L. Acá tenemos una complejidad adicional, que es el brazo de este cuerpo, que también proyectaría sombra, porque supuestamente el sol le está haciendo proyectar una sombra sobre este plano vertical del mismo cuerpo. Por lo tanto, deberemos sacar la sombra de esta arista, más la vertical y más la horizontal, que es de la parte inferior de ese sector del cuerpo. Acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos proyectar las aristas de ese elemento que está en voladizo hasta la plataforma del cuerpo en cuestión. Entonces, proyectamos ese punto, y ese será nuestro punto base que vamos a llevar hacia el sol en planta. Entonces llevamos el punto y chocamos con esta arista que divide el plano vertical del horizontal. Comenzamos a subir sobre esa arista, y cuando mandemos la altura del elemento hasta juntarse con esa arista, obtenemos ahí el punto de sombra. Vamos al inferior. Nos sirve el mismo punto base al sol en planta, choca con el cuerpo, empieza a subir, y el sol en la altura viene y nos da otro punto de intersección acá, sobre la arista. Ahí tenemos ya la sombra de este elemento vertical del cuerpo sobre el plano vertical. Ahora tendríamos que obtener el otro punto. Este punto viene hasta aquí, lo trasladamos hasta el sol en planta, y acá observamos bien. Cuando proyectamos ese punto sobre el plano del cuerpo, choca con la arista divisoria del mismo y empieza a subir en vertical. Cuando va subiendo en vertical, traemos la arista en altura hasta el sol en altura y obtenemos el punto. De tal manera que este segmento es la sombra de esa arista horizontal. Finalmente, deberemos trazar puntos auxiliares, por ejemplo, un punto auxiliar cualquiera acá al medio del voladizo, lo llevamos hasta el sol en planta, chocamos con la arista, vamos subiendo en vertical, y cuando traigamos su altura con el sol en altura, obtenemos ahí un punto intermedio que nos está diciendo que la sombra de esta arista, ¿sí?, se dirige en esa dirección. Algo similar va a ocurrir con el punto de arriba, ¿sí? La sombra de esa arista va hasta el vértice de la arista, y ahí se obtiene la sombra del elemento en voladizo sobre del plano vertical del cuerpo. Lo que nos restaría en este caso es cuadricular la sombra en dos direcciones, porque se trata de una sombra arrojada sobre el piso, en este caso, y sobre del elemento vertical, en este caso. Habíamos dicho que las sombras propias en el cuerpo están ocultas en las caras traseras.